Las Buenas Nuevas Valencia, una iglesia para todos, presenta Buenas Nuevas para la Ciudad. Un mensaje práctico y motivador en la voz del pastor Carlos González. A partir de este momento, dispón tu corazón para recibir en él la palabra de Dios. Conversar sobre un tema que consideramos es muy interesante y muy necesario conversar en este momento. Queremos enviar un aplauso de saludo a la gente que nos sintoniza en nuestros programas de radio y la gente que también nos sigue en nuestro canal en YouTube. Para ellos, pues mucho cariño y gracias por seguirnos, ¿no? No sé si estoy en lo cierto, ¿no? Pero creo que la parte más crítica de la crisis país que hemos vivido en los últimos años explotó en el 2016. 2016 fue un año tremendo. Esta crisis que ya se venía gestando desde años atrás tuvo su pico en ese año. Las estadísticas que usted encuentra en internet acerca de lo que comenzó a ocurrir en Venezuela sorprenden, ¿no? Los expertos económicos hablan de una contracción en nuestra economía del 18.6%. Y ese año 2016 la inflación fue medida en 489.9%. Eso quiere decir que un producto en enero tuvo un costo y en diciembre de ese año tuvo un aumento del 500%. También la producción petrolera tuvo un descenso del 52%. En nuestro principal ingreso económico, en nuestra economía, se vino al suelo. Eso se tradujo en escasez, desabastecimiento, pérdida de empleo y afectó notablemente nuestra calidad de vida. Los venezolanos comenzaron a salir a montones del país, algo así como que sálvese quien pueda, ¿no? Empezaron olas migratorias, cosa que nunca antes se había visto en la historia de nuestro país. Es mucho lo que nosotros podemos decir de esa crisis hoy, 7 años después, ¿verdad? Los profetas hicieron desastre con esa crisis. Todos los días me llegaba un mensaje, Dios me reveló que viene un terremoto. Imagínense, yo decía, oye, el país tan mal y de paso nos viene un terremoto. Yo decía, ¿qué fue lo que hicimos? Le robamos la cuna al niño Jesús. ¿Qué hicimos? Algo malo hicimos, pero todo fue terrible. Los cantantes cristianos dejaron de venir a Venezuela, ya no vinieron más. Dios no les habló más nunca de nuestro país. Porque siempre vienen diciendo, estábamos en donde y vino un sueño, anda Venezuela. Dios dejó de hablarle a la gente. No vinieron ni predicadores ni evangelistas durante un largo tiempo, porque Dios hasta como que se puso bravo con nosotros. Eso pasó, usted lo vivió, yo lo viví. Ahora que la cosa está mejorando, Dios está hablando otra vez. Ya vinieron a cantar por ahí otra vez, ¿verdad? Entonces ya Dios otra vez, Dios ahora sí pueden ir, ¿sí? Se habló tanto en ese tiempo, ¿verdad? De que viene una nueva Venezuela, de que la mujer está preñada, se le atrasó el parto, todavía no ha venido, el médico no llegó. Todo eso usted lo escuchó, yo también lo escuché. El asunto es que estamos aquí 7 años después, en una etapa muy, muy interesante, ¿no? Que nos ha llevado a un punto. Y no sé si usted lo ve de esa manera, pero yo que soy un observador y que viví esa crisis acá, porque no me fui del país, me mantuve, viví el apagón, también molí maíz como usted, y también viví en la locura de las colas, igual que usted, porque las colas eran una locura. ¿Ve? Su vida podía ser muy normal un día hasta que alguien le dijera, hay harina. Y usted se volvía paranoico, corriendo detrás de esa harina. Lo que yo veo es que a raíz de esta crisis, nosotros hemos transicionado, cuando digo nosotros, nuestro país, nuestra nación, hemos transicionado hacia una nueva cultura financiera. Hemos estado estos 7 años en una transición hacia una nueva cultura financiera. No quiero enfocarme en los
en las causas, en si tienen o no tienen razón. Aquí yo no ando buscando un culpable. Estoy hablando de nuestra realidad. Nuestro país cambió. A mí cuando la gente que está afuera me pregunta, mira, ¿cómo está Venezuela? Yo le respondo echándole ganas. Echándole ganas todos los días. Porque si tú no lo sabías, en este país hay que trabajar ahora. Y trabajar mucho más fuerte de lo que trabajábamos antes. Nosotros entramos a una nueva realidad. Porque ahora, con esta nueva realidad financiera que tenemos, difícilmente tú puedas sostener tu familia con un solo empleo. Entonces ahora tienes que asumir que debes tener 2 empleos. Hay gente que sale de un trabajo a 1 hora, de ahí se va al otro. Y en sus ratos libres, en los estados del WhatsApp, vende tetas, vende helado, vende yogures, vende cualquier cosa. Caraotas blanditas. Sí, lo coloca ahí. Ahora no hay mensaje en los estados así como que me siento bien, qué bonito. No. Tengo caraotas blanditas. Sopitas le ponen, ¿no? Y el otro cuando ve el estado dice, yo tengo los ají dulces para esa caraota sopita. Esa es nuestra realidad. Bueno, y esa realidad es la realidad que hace rato, primero que nosotros, ya estaban viviendo otros países. Y estaban viviendo otras naciones. Y la rueda dio vuelta y ahora nos tocó a nosotros vivir esa realidad. No sé si te has dado cuenta cuando vas al centro, a las grandes tiendas, que hasta las tiendas de ropas cambiaron. Ahora tú vas a las tiendas, por un lado venden ropa y en la otra mitad venden arroz, harina pan, venden otras cosas. Sí, eso se llama transición, eso se llama cambio. Esos son los cambios que se han generado a raíz de las crisis. Las crisis nos reinventan, las crisis sacan lo bueno y lo malo de nosotros. Así son las crisis. Y nosotros hemos estado sumidos en los últimos años en un tiempo de crisis, pero también en un tiempo de cambio. Ahora, la pregunta es, ¿cuál es el problema? Te dirán, ¿verdad? ¿Cuál es el problema de eso? No, yo no veo problema. Yo lo que veo es que como todo reajuste y como todo cambio que ha llegado, tenemos que entenderlo y tenemos que también nosotros hacer ajustes a ese nuevo cambio. ¿Me explico? Y nosotros de alguna manera reenfocar nuestra vida a esa nueva realidad. Lo que a mí me preocupa es que nosotros, especialmente en Latinoamérica, no tenemos una buena mirada acerca del trabajo. Nos tocó ahora trabajar y nuestras miradas acerca del trabajo hay que revisarlas, porque no hemos sido formados con buenas miradas con relación al trabajo. ¿Qué cosas noto yo acerca de este tema de las miradas que tenemos acerca del trabajo? Primero, que muchos miran el trabajo como un mal necesario. Es el concepto que nosotros tenemos acerca del trabajo. Inclusive muchos adjudican este asunto de trabajar a una maldición de Dios. Sí, creen que es el cumplimiento de Génesis 3:19, que dice, te ganarás el pan con el sudor de tu frente hasta que vuelvas a la misma tierra de la cual fuiste tomado. El trabajo es como que el cumplimiento de esa maldición terrible, ¿no? Ven el trabajo como un castigo divino, que va a cumplir eso que Dios dice también en Génesis 3:19, de polvo fuiste tomado, al polvo volverás. ¿Y cómo cumple Dios eso? Nos pulveriza trabajando. Y entonces vemos el trabajo como ese castigo que vino por la caída allá en Génesis, ¿no? Lo otro es que hemos visto siempre al trabajo solamente como algo que yo hago para suplir mis necesidades. Que, tengo que trabajar. Que es la forma que yo debo obtener las bendiciones de Dios. Y asociamos el trabajo con la felicidad. Porque es el que nos produce las cosas que necesitamos. Y ahí hay un riesgo muy grande. El día que no trabajes, te sentirás infeliz. El día que tu economía esté en crisis, asociarás eso con la infelicidad. O sea, algo así como que si pierdo mi fuente de ingreso, pierdo la vida. ¿Ves?
Otra mirada que nosotros normalmente tenemos acerca del trabajo es creer que el trabajo define la calidad de las personas. ¿Alguna vez has escuchado gente conversando y dice, no, esa familia es tremenda familia, todos son profesionales? Sí, son unos bichos, mala gente, tratan mal a todo el mundo, pero ellos son tremenda familia, son profesionales. ¿Sí? Esa señora tuvo un tremendo hijo, es abogado, es médico. El tipo es un patán, ha tenido como 4 mujeres, les pega, es un irresponsable conocido, pero es tremenda persona porque es un médico. Los títulos no definen nuestra vida. El trabajo no se hizo para definir nuestra vida. El trabajo no habla de la calidad de persona que yo soy. No fue esa la intención que Dios tenía al crear el trabajo. Y entonces ese tipo de miradas acerca del trabajo nos llevan a declarar cosas, confesar cosas, creer cosas. Nuestro sistema de creencia se ajusta a esas miradas que tenemos. Por ejemplo, esta. Todos los días la misma rutina que ataca y oprime, porque me causa gran dolor tener que trabajar. Pero, ¿qué puedo hacer, pastor? Hay que trabajar, ¿sí? No me toca otra. Hay que trabajar. Entonces algo así como que, bueno, ni modo, pastor. ¿Ves? No tengo otra opción. Y si son de la generación mía, cantan un himno que se llama Sufrir me tocó a mí en esta vida. Llorar es mi destino hasta el morir, ¿verdad? Hay otra confesión nuestra que es, yo trabajo para poder conseguir mis cosas. Porque mire, pastor, yo sufro. Créame que yo sufro ir al mercado a comprar 4 cositas. Eso me tiene a mí mal. me tiene, porque yo recuerdo aquel tiempo que yo compraba, se perdía la comida en la casa, pero yo compraba bastante, ¿verdad? De a 2 carros yo lo llenaba. Y ellos asocian esto. ¿Sabe con qué lo asocian? Con felicidad. ¿Alguna vez ha escuchado a alguien decir, éramos felices? No lo sabíamos. Entonces asociamos esa felicidad a esas compras compulsivas que nosotros teníamos. Yo le digo algo. Sí, es sabroso comprar bastante. Pero muchas personas que yo he conocido, esas compras convulsivas, te conoces gente que compra por bulto las cosas. Hay bastante. A veces, y disfrazan esa compra detrás de una palabra, precaución. Yo soy precavido, eso es precaución. Sí, te voy a decir algo. A veces, ese tipo de compras obedecen más a una obsesión que a una precaución. Obedecen más a una mala tendencia de consumo que a ser precavidos. Pero así nos enseñó la sociedad y así nos movimos dentro de nuestra cultura. ¿Y por qué es un error? Porque cuando tú revisas la Biblia no asocia la abundancia con el bienestar. ¿Sí? Lo puedes buscar. Libro de Proverbios, capítulo 17, verso 3 dice, mejor comer pan duro donde reina la paz que vivir en una casa de contiendas llena de ¿qué? Llena de provisiones. Entonces tú puedes tener una casa full de provisiones, comprar por bulto, harina, pan por bulto, arroz por bulto, papel sanitario por bulto, por si acaso un mal estomacal por ahí, hay que ser precavido, por bulto se compra. Tú puedes comprar garrafas de champú, garrafas de acondicionador, paquetes, y eso no garantiza en tu casa felicidad. Eso no está hablando de bienestar en tu casa, porque puedes tener una casa llena de contiendas, llena de problemas. La Biblia asocia el bienestar con un conjunto de cosas. ¿Ve? Es un paquete de cosas donde no solo la abundancia es lo que garantiza ese bienestar. Oiga esta otra declaración de la gente o confesión de la gente. Hago el mayor esfuerzo para que mi hijo sea un profesional. Porque solo el bienestar, el reconocimiento social y los logros podrán garantizarle un final feliz. ¿Ves? Y ahora, ¿cuál es el problema de manejarnos en este tipo de ideas? Y cuando estos principios y estas miradas y estas confesiones son las que marcan la pauta en nuestra vida con relación al trabajo. Es porque muy probablemente estas miradas y declaraciones
acerca del trabajo se conviertan en un riel para nosotros. ¿Ves? Y se han convertido no solo en miradas y confesiones que yo hago acerca del trabajo, sino que han condicionado mi vida. Y eso ha generado insatisfacción en el trabajo. Eso ha generado que yo vea el trabajo como no debo ver el trabajo. Y que yo tenga una mala percepción acerca del trabajo, al punto que soy hasta obsesivo con el trabajo. Hay gente que es hiperobsesivo con el trabajo. Algo así como que si no trabajo no como. Si no trabajo no. Sí, entonces por el trabajo no viene a la iglesia, por el trabajo no sale con la familia, por el trabajo desatiende otro montón de cosas, porque él dice, para poder traer la comida a esta mesa, aquí está uno trabajando como un negro, para que ustedes vivan como blancos. Así habla la gente, ¿verdad? Y entonces cree que él es la grúa que trae todo a la casa. Y es una mala idea del trabajo. Ahora, ¿cómo hacer para evitar eso? Por eso me gusta este tema. Oiga, a mí me encanta esta iglesia porque yo puedo hablar las cosas que hay que hablar. Disfruta usted de Buenas Nuevas para la Ciudad con el pastor Carlos González. Algo así como que se puede rascar donde está picando. Porque podemos estar rascando donde no pica. Sí, usted puede venir hoy y tener un rollo en esto y yo le hablo de las alpargatas de Abraham, de la barba de Aarón, de los truenos del Apocalipsis, de las trompetas, las cosas profundas de la teología, y usted mañana tiene el mismo rollo de siempre, en el trabajo, con la familia, y tiene una serie de insatisfacciones en su vida, y no disfruta el trabajo como usted tiene que disfrutarlo, porque usted está más pendiente de otros temas. Yo creo que estas cosas hay que hablarlas, porque el reino de Dios tiene que ver con esto. Y algo muy interesante, la Biblia, la palabra de Dios, escribió, habló, nos enseña sobre estas cosas. De aquí lo interesante del título que buscamos. ¿Qué dice la Biblia de nuestro trabajo? Yo tengo que ir a la Biblia, a la palabra. Si la Biblia es un manual de vida para mí, y la Biblia es mi regla de fe, de conducta, y si esto es importante para mi vida, la Biblia tiene que hablar sobre eso. Y la Biblia habla sobre eso. ¿Sabes por qué la Biblia habla sobre el trabajo? Porque 1/3 de nuestra vida está dedicada al trabajo. 1/3 de nuestro día está dedicado al trabajo. La tercera parte de nuestra vida la pasamos trabajando. La Biblia dedica tiempo a eso porque muchas bendiciones de nuestra vida están asociadas al trabajo. La Biblia lo dice, el que no trabaje, que no coma. ¿Ves? Y la Biblia asocia eso al trabajo. Y la Biblia aborda este tema y habla sobre este tema porque el mundo ha sido transformado por el trabajo. Porque tenemos testimonios de cómo el trabajo ha transformado una sociedad. Surcorea hace unos años vivió una situación parecida a la nuestra. Tenían un gobierno muy fuerte que cerró toda posibilidad de progreso y bueno, al punto que se inició una jornada en Surcorea para transformar el sistema de gobierno, para ir a un sistema de gobierno que permitiera pues salir al país del estancamiento, del atraso y de la crisis tremenda en que ellos estaban sumidos. Lo lograron. Y cuando lograron ese cambio, ¿no? Un gobierno que permitiera flexibilizar las cosas, la pregunta fue ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo logramos? ¿Cómo logramos avanzar y echar el país hacia adelante? Y esto fue objeto de que los pensadores, los ilustres, todo el mundo opinara sobre eso. ¿Y sabe a qué conclusión llegaron? Hay que trabajar. Y se dedicaron los surcoreanos a enseñar a los muchachos a trabajar. Y las grandes empresas y corporaciones de Surcorea comenzaron a invertir dinero para profesionalizar a los muchachos, enseñarlos a trabajar. Sí, como la Samsung, por ejemplo, empezó a invertir en programas de capacitación laboral y la gente comenzó a levantarse una generación trabajadora. Entender que el trabajo es una bendición de Dios
Y que allí está la oportunidad para alcanzar muchas cosas que podemos alcanzar. Pero ellos no lo vieron así como que el mal necesario, como que el castigo de Dios, el cumplimiento de la maldición de Génesis 3:19. No. Ellos entendieron que el país había que echarlo adelante. Que no era un asunto de gobiernos ni de políticos. No, que era un asunto de todos. Y en apenas 10 años, Surcorea se transformó tanto en su economía que hasta el presente está dentro de las 10 economías más poderosas del mundo. ¿Qué les parece? Así es. Entonces, si un ambiente que produce progreso en nuestra vida es importante, la Biblia tiene que hablar sobre eso. Y la Biblia tiene que aportarme las herramientas que yo necesito para sacarle a ese ambiente el mayor provecho posible para mi vida. Yo quiero, con estas conversaciones que vamos a tener, gracias por estar así tan calladito, que revisemos eso que la Biblia dice y que podamos tener una visión correcta acerca del trabajo. ¿Ok? Mira, revisemos. Lo primero que quiero decirte es que el trabajo fue creado por Dios. Vamos, léelo ahí en pantalla. El trabajo fue creado por Dios. Y el trabajo fue creado por Dios antes de la caída del hombre. Antes del pecado. Dios creó el trabajo. Puedes ir a la Biblia, al libro de Génesis, capítulo 2. Verso 15 dice: Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén. En ese jardín donde había de todo, matas de todo tipo, plátano, cambur, mamón, parchita, todo estaba ahí. De todo árbol frutal estaba ahí. 4 ríos, una cosa tremenda, un paraíso. Y Dios coloca al hombre ahí. El hombre tenía todo. Pero usted no dice, y Dios lo colocó allí y le hizo un chinchorro para que el hombre disfrutara. No. Es Dios, el hombre no había caído, no había pecado, no había maldad en la tierra. Era la bendición plena de Dios para el ser humano. Y Dios coloca al hombre en ese huerto, ¿para qué? Para que lo cultivara y para que lo cuidara. Dale un nombre a eso. ¿Qué nombre le das a eso? Trabajo. Dios puso a Adán a trabajar en el huerto. Aquí todo es tuyo, señoreate de todo, eres dueño de todo, gobierna sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, todo, pero trabaja. Cultiva, ¿ves? Cuida este huerto. Y esto ocurre, si lo notas bien y lo revisas bien, antes que existiera la familia, antes que el hombre tuviera una esposa, antes que el hombre tuviese hijos. Ya era parte del plan de Dios que el hombre trabajara. Y Dios coloca al hombre en el huerto para trabajar. Ese es el modelo original de Dios. Génesis sigue diciendo: entonces el Señor Dios formó de la tierra todos los animales salvajes, todas las aves del cielo, y los puso frente al hombre. ¿Para qué? Para ver cómo los llamaría. Dios pudo haber creado todas las aves del cielo y todos los animales salvajes, ¿y por qué no ponerle nombre? Pues Dios pudo haber hecho eso. Dios dice, te llamarás tigres, te llamarás burros, te llamarás esto, lo otro. Pero no, Dios los crea. ¿Y sabes quién le pone nombre? El hombre. Y Dios le dice, Adán, ven acá, te tengo una tareita. A ponerle nombre a todas las aves del cielo. ¿Sabes cuántas aves hay en el cielo? ¿Y cuántos animales salvajes Dios pudo haber creado? Vamos, ponle nombre, aquí está uno. Y entonces Adán ve que él salta, ¡guay! Salta por encima de un monte. ¿Cómo se llama? Saltamonte. Mira, hijo, ven acá. Ponte más creativo. Yo te puse neurona. Por favor. Y aquel pajarito, ¿cómo lo va a llamar para ver cómo canta? Cristo fue. Porque sabe que la mayoría de los pájaros, sus nombres están asociados con el sonido de... Sí, cuando usted escucha guacharaca, guacharaca, ¿cómo se llama? Guacharaca. Adán fue muy creativo. Es que eran muchos.
Y había que colocarle nombre. Entonces Dios coloca al hombre en el huerto y le asigna trabajo, le asigna tarea. Más adelante dice, verso 20, puso nombre. ¿A quiénes? A todos los animales domésticos, a todas las aves del cielo y a todos los animales salvajes. Pregúntate cuánto tiempo le tomó hacer esto. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo invirtió Adán en hacer esto? Y estaba en el huerto, hablaba con Dios todos los días, no había pecado, no habían enfermedades, no habían necesidades. Y aún así, Adán estaba trabajando, invirtiendo tiempo en algo productivo, en esto de colocarle nombre a los animales. Así que el trabajo no es una maldición, ni es tampoco el trabajo una consecuencia del pecado. ¿Qué fue lo que afectó el pecado? La productividad del trabajo. Ahora te vas a tener que esforzar más. Eso fue lo único que afectó el pecado, la productividad del trabajo. Pero a Dios le gusta que trabajemos. Si Dios colocó a Adán en el huerto y lo puso a trabajar, es porque a Dios le gusta que trabajemos. A Dios le gusta que tú y yo seamos productivos, ¿o no? A Dios le gusta eso, que tú y yo seamos productivos, porque Dios nos diseñó para eso. Y desde ese entonces que yo te estoy hablando del Génesis, el hombre trabaja, el ser humano trabaja. Mira, hay gente que trabaja en diferentes áreas. Unos trabajan de buena gana, otros de mala gana. Unos trabajan en talleres, otros trabajan en los carros que van a los talleres. Unos trabajan con entusiasmo, otros con menos entusiasmo. Unos trabajan un día sí, un día no, otros trabajan todos los días. Pero desde ese momento para acá, todo lo que va de historia, nos levantamos cada mañana, cada día, a trabajar. ¿Sabes qué estoy haciendo yo aquí con ustedes hoy? Trabajando. Sí. Y te sales en la mañana y la gente sale a trabajar. Y esa es la realidad. Es como Dios diseñó las cosas. Y es el modelo que Dios tenía en mente con la raza humana. Lo otro es que Dios no solamente creó el trabajo, sino que Dios nos invita en su palabra a tener una buena actitud con respecto al trabajo. Y que tú y yo veamos el trabajo de la forma bíblica, correcta. De eso quiero hablarte en estos minutos que yo estoy compartiendo contigo. ¿Qué dice la Biblia con respecto a cuál debe ser mi actitud con respecto al trabajo? Libro de Colosenses capítulo 3, verso 22 dice: esclavos, me detengo ahí. Acuérdate que la Biblia fue escrita en una cultura y en una época específica. Y en ese tiempo había esclavitud. Alguien dirá, todavía, pastor. Eso no ha cambiado. ¿Verdad? Pero bueno, fíjate, Pablo le está escribiendo a los esclavos. A esclavos que se habían convertido al cristianismo. A esclavos que ahora habían abrazado la fe del evangelio. Pablo les escribe a ellos una carta. Les dice: esclavos, obedezcan en todo a sus amos terrenales. Qué interesante. Dice: traten de agradarlos todo el tiempo, no solo cuando los observan. Si Pablo hubiese sido venezolano, dice: hey, no echen el carro, no sean manganzones, tirándosela más de vivo que otros. No sean vivos bobos, porque los van a descubrir y van a perder el trabajo. ¿O no está hablando Pablo así? Traten de agradarlos todo el tiempo, no solo cuando los estén observando. Sírvanlos con sinceridad, debido al temor reverente que ustedes tienen al Señor. Entonces, en esta época no existe la esclavitud, pero existen los patronos, los jefes, los dueños de la empresa. Y sabes,
Vivimos en una cultura en donde el jefe es el malo. Vivimos en una cultura en donde el empleado siempre dice que el jefe se llena las manos mientras yo trabajo como un burro. Ah, claro, como él es rico, entonces él anda por allá en la playa disfrutando y yo trabajando aquí. Mientras me paga 4 lochas. Siempre esta cultura es así. Es la cultura de matemos al jefe. ¿Ves? No, vamos a levantarnos contra el jefe. De ver que el jefe siempre es malo. Pero te voy a decir algo. No es que tengo amigos jefes, patronos que me llamaron, predica eso, Carlos, por favor. Pero te voy a decir una cosa. El patrono, el jefe, hizo un gran esfuerzo y una gran inversión y grandes sacrificios para que exista esa empresa donde tú trabajas. En donde tú estás laborando. El jefe, el patrono, se ha tenido que calar cosas que tú no te calas. Y tiene que soportar una cantidad de cosas que tú no soportas. Él en un momento dejó de rumbear, dejó de gastar, dejó de hacer un montón de cosas porque tuvo un sueño. Un sueño que hoy bendice tu vida y donde tú trabajas. Y la Biblia te invita a que tú tienes que ser respetuoso con esa persona. Y que tú a esa persona tienes que darle buen testimonio. No te estoy hablando que tú tengas que ser un adulador, no. Pero de alguna manera tu testimonio de fe ante él pasa primero por la actitud que tú tienes con respecto a tu trabajo. Y que eso es parte de tu testimonio. Porque tú puedes ser de esos evangélicos que come capítulos y escupe versículos. Y tú puedes ser de esos evangélicos que tú oras y flotas. Que hablas no sé cuántos idiomas cuando tú estás orando. Pero si tú eres un irresponsable en tu trabajo, tú estás dando un mal testimonio del evangelio que tú predicas. Y tú estás dando un mal testimonio de tu fe. Sí. Y después que te vas bravo, porque te despiden por irresponsable, te levantas, te paras en la puerta y dices, Cristo le ama a todos. Sí, tremendo Cristo le ama. ¿Ves? La Biblia habla sobre eso. No importa, no diga amén, que ese calladito, yo sé que este tipo de temas no generan aplausos ni nada de eso. Verso 23 de Colosenses 3 dice, trabajen, ¿cómo? De buena gana en todo lo que hagan, como si fuera para el Señor. Y mira esto tremendo que te quiero compartir. Desde que yo tengo uso de memoria, que llegué a la iglesia, yo siempre he escuchado 2 clases de trabajo, el espiritual y el secular. Sí, uno llegó a la iglesia. Yo no sabía qué significaba esa palabra cuando yo llegué a la iglesia, pero yo la escuché por primera vez en la iglesia. El trabajo secular. Y el trabajo secular era una especie así de plan B, ¿verdad? Cuando en la vida de fe me estaba yendo mal. Ay, sí, estoy dedicado al ministerio, pero ¿sabes? La iglesia no ha crecido mucho, tengo que trabajar secularmente. Es como que una carga tremenda, ¿no? Y esa idea nos hace pensar que ese trabajo secular, eso que llamamos que no tiene que ver con la iglesia, con la fe, lo llamamos trabajo secular, es algo muy aparte de mi trabajo espiritual. Pues cáete de la mata hoy. Pablo está diciéndole a los colosenses que ese trabajo tú lo tienes que desempeñar tan igual como desempeña tu trabajo espiritual. Y que tienes que hacerlo de buena gana. Y que trabajando en tu empresa, laborando en esa empresa, glorificas a Dios. Y das buen testimonio de tu fe a otras personas. ¿O no es así? O parece usted, dígame, pastor, no estoy de acuerdo con usted, lo que peleé con Pablo. Lo que Pablo le está hablando a una cultura en su tiempo. Ahora, imagínate ahora. Ahora es importante entender que yo debo tener una buena actitud con respecto a mi trabajo. Disfruta usted de Buenas Nuevas para la Ciudad con el pastor Carlos González. Y entonces Pablo dice que tú tienes que asumir ese trabajo material, ese trabajo que tú llamas secular, como asumes tu trabajo espiritual. Tienes que hacerlo de buena gana. Óyeme, tú hoy apartaste un tiempo para venir aquí. Pudiste haber decidido quedarte en tu casa y no lo hiciste. Algo te movió a venir aquí. ¿Qué te movió? El Señor.
¿Verdad? ¿A qué has venido aquí? Bueno, como dice el coro viejo, yo no sé a lo que tú has venido. ¿A qué viniste tú? Yo vine a alabar a Dios. Y cuando tú vienes aquí, porque es espiritual, porque es Dios, ¿vienes de mala gana o de buena gana? Así como que, bueno, ni modo, es un mal necesario, me tengo que congregar. No, si no te caes en tu casa, tú vienes. Y vienes de buena gana. ¿Por qué lo haces así? Porque tú tienes la idea que el Señor está aquí. Porque tú tienes la idea que lo estás haciendo para el Señor. Y eso te mueve. Entonces Pablo dice, aplica lo mismo con tu trabajo. Yo no te estoy diciendo que tú te vas a levantar el lunes. Ay, llegó el lunes, qué rico, a trabajar. No, acuesta el lunes y a trabajar. Sí. Pero asúmelo como tu bendición, ¿vale? Mira, yo trabajo. Sí, yo trabajo. Y el Señor me dio la oportunidad el año pasado de comenzar un pequeño tiempo de mi día laboral, pero lo hago. Y comencé a hacer el transporte a una empresa. Y ir todas las tardes a buscar un personal que trabaja allí sobre tiempo cuando hay exceso de producción o demanda alta de producción para acercar ese personal lo más cerca posible, valga la redundancia, a su casa, ¿no? Ese es mi trabajo. Invertiré unos 40 minutos, 45 minutos en eso. A veces tengo que invertir un poco más de tiempo. Y yo he asumido eso como bendición de Dios para mí. ¿Sí? Y eso demanda de mí. A veces estoy en actividades aquí en la iglesia y tengo que salir corriendo y le digo a la gente, mire, ya me voy a trabajar. Ahora, yo no voy en el carro diciendo que malicia. No, Señor, yo tengo que dedicarme al 100% a lo espiritual. Esta carga, no vale. Yo le doy gracias al Señor por ese trabajo. Es más, estoy orando porque me dé otro. Va a tener 2 más. Sí, yo le doy gracias al Señor por ese trabajo y bendigo al Señor todos los días por ese trabajo. Ese trabajo ha bendecido mi vida. Ha bendecido mis finanzas. Me permite cubrir cosas de mi casa, de mis necesidades. Le doy gloria a Dios por mi trabajo. Me ha permitido compartirle mi fe a las personas a quien yo les sirvo. Les he dicho que yo soy pastor. Pasamos por aquí y les digo, ahí es la iglesia donde yo pastoreo. Es más, los tengo invitados para la iglesia. Pronto les voy a decir, mira, los llevo ahí poco a poco para invitarlos estratégicamente. Sí, me tocó recibir mi pago del jefe en estos días directamente y le dije, estoy orando por la empresa. ¿Sabe? Que el Señor le bendiga. Claro, siga orando por mí. Ese es el trabajo. Y yo tengo que asumir eso con esa actitud. No ver al jefe y decirle, ya el bicho explotador. ¿Ah? Es lo que me paga, claro. Mientras él tiene una nave, yo tengo que esperolar mi carro. Sí. No, vale. ¿Qué te pasa? Yo tengo que darle buen testimonio. Y es lo que la Biblia me está diciendo que yo como cristiano tengo que hacer. Eso que hago, lo hago como para el Señor. Así que lo hago con toda mi alegría, con todo mi gozo, con todo mi ánimo y con todo mi contentamiento. Y mira lo que dice el apóstol Pablo. Dice, recuerden que el Señor los recompensará con una herencia y que al amo a quien sirves es a Cristo. ¿Qué te parece? Y que esa actitud correcta ante el trabajo, esa forma de ver el trabajo, va a traer bendiciones para tu vida. ¿Sí? Va a traer recompensas para tu vida. Va a ser una fuente de provisión para tu vida. Pero mira lo que dice más adelante Pablo. Pero si hacen lo que está mal, ¿qué es hacer lo que está mal? Trabajar con mala actitud, dar mal testimonio, ser un irresponsable en el trabajo. Porque pregúntate, ¿qué pasa si no eres responsable con tu trabajo? ¿Qué pasa si lo haces de mala gana? ¿Qué pasa con tu testimonio si eres un mal trabajador? ¿Qué pasa si tú no trabajas? ¿Qué pasa si en vez de trabajar te quedas durmiendo en tu casa? Y que orando para que Dios te dé un trabajo. ¿Qué pasa? Recibirán el pago por el mal que hayan hecho. Porque Dios no tiene hijos favoritos. Que Dios va a decir, ay, tan lindo mi nene, no importa, quédate hasta las 10, papá, yo te voy a bendecir hoy. No.
Ay, es que él está cansado, ¿verdad? Ay, es que él no tiene oportunidades, pero él es mi hijo favorito. ¿Sabes cómo actúan los padres con los hijos favoritos? Los alcahuetean. Y cáete de la mata. Te tengo una noticia, Dios no tiene hijo favorito. Así que dígale al que está a su lado, a trabajar. Sí, tienes que trabajar, vale. Y ahí está, Dios te quiere bendecir, Dios te quiere prosperar, pero tienes que trabajar. Y lo último que quiero enseñarte es lo siguiente, óyeme. A mí me encanta, por eso es que me encanta la Biblia y me gusta la dinámica de Dios. Y es esta, cuando Dios nos enseña algo, Él es el primero en darnos el ejemplo de cómo hacer eso. ¿Ves? Porque Dios enseña con el modelo. Dios enseña con el ejemplo. ¿Y sabes qué encuentro en la Biblia cuando voy a la Biblia? A un Dios que trabaja. Un Dios trabajador. Yo no encuentro en Dios un manganzón. El Dios manganzón. O el Dios de los manganzones. ¿Sí? Como en la cultura en que la Biblia fue escrita se veían a los dioses. A los dioses se les veía como flojos, que había que mantenerlos, que había que ofrendarles. Es más, te digo algo. Cuando Dios nos enseña a dar, no es porque Él lo necesita. ¿Sabes qué dice Él en su palabra? Del Señor o de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y lo que en él habita. Así que Dios no necesita nada tuyo y mío. Él es dueño de todo. Así que cuando Dios te invita a ofrendar, no es porque Él lo necesita, sino porque Él quiere bendecirte. Él quiere enseñarte un hábito, una disciplina, una práctica que bendice tu vida. Porque cuando vas a la Biblia, Dios es un Dios trabajador. Ahora, Dios no solo es un Dios trabajador, inmensamente trabajador, súper, hiper, recontra ocupado, sino que encuentro un detalle interesante en la Biblia. Mira, Génesis 2 dice, verso 1, así quedó terminada la creación de los cielos y de la tierra y de todo lo que hay en ellos. Y cuando llegó el séptimo día, Dios ya había terminado su obra de creación. Estaba trabajando. ¿Sí? Y entonces descansó de toda su labor. Y Dios nos está modelando algo con respecto al trabajo. Equilibrio. ¿Ves? Equilibrio. Donde yo trabajo, porque el trabajo produce, porque el trabajo me bendice, pero yo me cuido que ese ambiente no controle otros ambientes de mi vida. Que yo pueda tener un equilibrio que me permita entender que ese trabajo es importante, pero que mi salud también es importante, que mi familia también es importante. Y Dios, para enseñarnos ese principio del equilibrio, Dios descansó. ¿Qué te parece? Dios descansó y se tomó ese séptimo día, según el relato de la Biblia, para descansar, ¿no? Yo sé que más allá de las implicaciones teológicas que esto tiene y la gente anda discutiendo que si sí, que si no, yo tomo el principio de ese día de descanso. El principio me dice es que no toda mi vida se hizo para trabajar. Que mi vida tiene que tener un equilibrio en un sinnúmero de ambientes que yo tengo que dedicarle a todo su justo tiempo. Al trabajo le dedico su justo tiempo. Por eso estoy aquí en esta mañana, compartiendo con ustedes, trabajando. Mientras usted está ahí, sabroso. Ay, qué palabra, qué cosa. Yo estoy trabajando. Usted vino hoy, se sentó ahí, ay, me entró por aquí, me salió por aquí. Yo estoy despierto desde las 4 de la madrugada. Le debo ahí a internet, buscando por aquí conceptos, buscando un chiste que usted lo agarre. Y sí, yo estoy trabajando, desde las 4 estoy trabajando. ¿Aló? Eso es trabajar. Pero al salir de aquí, yo voy a descansar. Y entonces voy a la casa, me quito la ropa, me pongo unos chores pentecostales que yo tengo allá. Señores, y yo voy a descansar un buen rato. Porque luego en la tarde tenemos una reunión de trabajo hoy con el equipo, hay que trabajar. Y vamos a dedicar un tiempo para trabajar. Y así es.
Eso se llama equilibrio. Y mira, ya estoy en la recta final. Dice, lo mejor que puede hacer el hombre, dice Eclesiastés 2, verso 24, es comer y beber y disfrutar del fruto de su trabajo. Porque he encontrado que también esto viene de parte de Dios. Así que tú tienes que disfrutar del fruto de tu trabajo, porque eso también viene de Dios. Amén. No vas a imaginarte a Dios como un Dios dictador. Trabaja. No, Dios también te dice, vale, disfruta de tu trabajo. Y tómate un tiempo y disfruta el fruto de todo ese esfuerzo que tú has hecho. Verso 13 de Eclesiastés 3 dice, además, la gente debería comer y beber y aprovechar el fruto de su trabajo. ¿Por qué? Porque es un castigo divino. ¿Por qué? Porque son regalos de Dios. Señores, tu trabajo es un regalo de Dios. Es una bendición de Dios. Dale gracias al Señor todos los días por tu trabajo. Y ve a tu trabajo con una buena actitud, agradeciendo que Dios te ha bendecido, te ha dado una habilidad, te ha dado un área de producción. Dios te ha dado el carro que tienes. Sí, pues está enfermo, tiene post-COVID, le dan ataque de todo. Pero Dios te lo ha dado como una herramienta de tu trabajo y agradécelo todos los días. Sé fiel en lo poco. Es el camino para llegar a lo mucho que Dios tiene para ti. Sé agradecido con lo que tienes hoy. Y eso viene también de parte del Señor como un regalo. ¿Qué quiero que hagas esta semana? Lunes, martes, miércoles. Primero, revisa a la luz de lo que hemos hablado hoy y evalúa las actitudes que has tenido últimamente con respecto a tu trabajo. Segundo, esfuérzate. Esfuérzate en aplicar los consejos de la Biblia. Esfuérzate en darle vida a la Biblia en tu vida cada semana. ¿Sí? Trata que esto que hablamos hoy genere preguntas en ti esta semana, que digas, oye, yo creo que estoy asumiendo una mala actitud con respecto a esto, creo que tengo que reunirme con mi familia y llegar a ciertos acuerdos, siento que hay un desequilibrio en este manejo que yo estoy dando del trabajo y tengo que hacer algunos ajustes. Y lo tercero, vale, agradece al Señor que te ha bendecido, que estás en este país con todo lo que hemos vivido y aún así el Señor te ha bendecido y te ha dado trabajo. Amén. Te ha dado trabajo y dale gracias al Señor por tu trabajo. Sí, a veces cansado, pero al menos dale gracias que tienes trabajo. Amén, Rubén. Dios me les bendiga. Gracias por venir, estar hoy acá. ¿Quieres estar en pie? ¿Sabes que he encontrado algo en la práctica? Y es una dinámica de Dios. Que cuando yo le pido a Dios bendiciones económicas, Él me da trabajo. ¿Qué te parece? Lo he visto. He visto que cuando le digo, Señor, oye, esta situación, quiero enfrentarla, Él me da trabajo. Y ese trabajo que tú tienes es una respuesta de Dios a tu necesidad. Agradécelo, asúmelo con la mejor actitud y dale gracias al Señor que abrió esa puerta de bendición para ti, para tu familia. Ora por tu jefe, ora por él, ora por su familia, ora por su empresa. Pídele a Dios que bendiga esa empresa mucho más, porque del bienestar de esa empresa, dime lo que no te lo quiero decir yo, depende tu propio bienestar. Tan estable sea la empresa, tan estable también será tu trabajo. Así que ora por ese hombre y esa mujer. Ora por ese matrimonio que inició esa empresa y pídele a Dios que los bendiga y los ayude. Y si tú ves alguna mala actitud en él, por eso estás tú ahí.
como sal de la tierra y como luz del mundo, para dar buen testimonio, para ganarte la confianza y crear un puente relacional que te permita compartirle tu fe con un buen testimonio a esa persona. Porque de seguro, si esa persona se conecta con Dios, las cosas mejorarán. Amén. Las cosas serán diferentes. Y por eso Dios, pensando que eso podía ocurrir, colocó a uno de sus hijos. O sea, tú ahí. Pero no para chismear. No para unirte a otros, hacer una mala influencia y un mal ejemplo. No. Sino para ser un factor de bendición en ese lugar. Amén. No los regaño más. Padre, muchas gracias. Gracias por este tiempo hermoso. Gracias por tu palabra. Tu palabra es guía, es luz, es verdad. Tu palabra es una senda increíble de principios para nuestras vidas. Señor, gracias por bendecirnos con nuestros trabajos. Gracias. Gracias por oír en algún momento nuestra oración y responder, abriendo una oportunidad de empleo y de trabajo para nosotros. Gracias. Ayúdanos a asumir la actitud que tu palabra nos enseña y a tener una visión y una mirada correcta de Él. Ayúdanos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios me les bendiga, el Señor bendiga tu semana. Hemos llegado al final de Buenas Nuevas para la Ciudad. Si deseas escuchar nuevamente este tema, visita nuestro canal en YouTube, LBN Valencia Oficial. Hasta pronto.